Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, bienvenidos a Radio Amanecer en Estudio. El pastor Joel Fernández y un servidor, el pastor Mario Rondón, les dan la bienvenida a este estudio de este martes 24 de enero, donde estudiaremos las ofrendas y la adoración. Esa importante conexión la veremos en el día de hoy. Bienvenido, pastor Joel Fernández. Un gozo, Mario, poder estar contigo en el estudio de la lección de hoy. Saludos cariñosos a nuestros hermanos y a nuestros amigos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Amén, amén. Las ofrendas y la adoración lo veremos en el contexto de la lección número 4, cuyo título es Las ofrendas para Jesús. Y el texto para mí prometida, para el que decide responder al Señor por sus beneficios. Vamos a orar en el inicio de esta lección, pedir al pastor Joel que nos dirija en oración. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder estudiar tu palabra. Amén. Bendice a nuestros hermanos, nuestros oyentes, bendícenos a nosotros aquí también, y que sea de provecho espiritual para todos nosotros el estudio de hoy. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y estamos avanzando ya en esta lección, y estamos a la altura del martes 24 de enero, y llegamos a un tema tan importante como es las ofrendas y la adoración. La primera vez que encontramos en la Biblia la mención de las ofrendas está en un contexto de adoración, allí en Génesis capítulo 4, un contexto de adoración directamente. Y este es el principio básico también que responde de las ofrendas. La Biblia no nos da un orden para el culto de adoración en forma específica, pero al parecer hay al menos 4 cosas presentes en los servicios de adoración que se describen en la Biblia. Y específicamente en el Nuevo Testamento esa lista incluye el estudio o la predicación de la palabra, la oración, la música y entonces el momento donde se presentan los diezmos y las ofrendas. En el Antiguo Testamento, 3 veces al año, tanto los hombres con sus familias, todos sus integrantes en Israel, debían presentarse ante el Señor, específicamente en Jerusalén, que era el centro del culto. Por eso el salmista dice en el Salmo 122, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Ese era un momento de gozo, de alegría. Y allí en esa ocasión es donde el Señor dice, tanto en Deuteronomio 16:16 como en Éxodo 34:20, y ninguno se presentará ante el Señor con las manos vacías. En otras palabras, para la experiencia de la adoración, devolver el diezmo y la ofrenda era algo sumamente único, insustituible. De manera especial en la Pascua, en el Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos, los hijos de Israel llevaban sus diezmos y ofrendas. Y es difícil imaginar que alguien llegara a esas fiestas con las manos vacías, siendo que eran los únicos momentos de encontrarse con el Señor, siendo que reconocían que la adoración tenía como parte integral no solo la oración, la alabanza, la palabra, sino también lo que tenía que ver con las ofrendas. Y habían cultos incluso donde se arrodillaban delante del Señor, se presentaban en oración y dejaban allí sus ofrendas ante el Señor, las dedicaban al Señor. En eso simplemente consistía el encuentro en muchas ocasiones. Así que aún resumiendo esas partes de un culto de adoración en la palabra, nunca faltaba lo que tenía que ver con la ofrenda. Así la adoración, la verdadera adoración, no es solo expresar en palabras, en cánticos y en oraciones nuestro agradecimiento y gratitud a Dios, sino también expresar ese agradecimiento y gratitud a Dios al llevar nuestras ofrendas a la casa del Señor, al lugar de culto, al lugar de adoración. Y en el caso del pueblo de Dios en la antigüedad, ellos la llevaban al templo, nosotros la traemos a la iglesia cada sábado.
al menos como una forma de devolver nuestro diezmo y ofrenda al Señor, que es un acto de adoración y que nos complacemos en hacerlo. Y es parte de lo que hace ese culto divino único, especial, distinto y tan sublime, que allí se dedica al Señor también nuestras ofrendas. Es interesante, Pastor Mario, saber que llevar ofrenda al culto es parte de la adoración. Si a nadie se le ocurre pensar que en un culto de adoración a Dios no hay predicación, no hay oración. ¿Te imaginas que en el culto no haya oración? Bueno. Música. Alabanza. Que en Israel había música en cada culto de adoración. Alabanza continua. Pero a nadie se le ocurría ir al templo a adorar sin los diezmos y las ofrendas. Tampoco. ¿Y por qué hoy entonces muchos hermanos van hoy, escuchan la palabra, oran y algunos piden oraciones? Hay música, le encanta a los hermanos escuchar a los cantantes, a los músicos, y es bueno, parte del culto. Pero tristemente muchos van sin ofrenda y sin diezmos. Y esta lección de hoy nos enseña que estos 4 elementos son parte de la adoración. En Israel habían 5 tipos de ofrenda. Y me gusta mucho porque de esas habían 3 que eran voluntarias y 2 que eran obligatorias. Gracias a Dios que esas ofrendas obligatorias hoy no existen, sino las que son voluntarias. Correcto. Porque la sierva del Señor dice en la página 78 de Consejo sobre la Economía Cristiana, Dios no acepta ofrenda obligada ni de mala gana, si no tienen el sello del amor. Cuando aparto mis ofrendas para el culto, estoy depositando una ofrenda voluntaria al Señor, como una muestra de gratitud y amor por todas las bendiciones que Él me ha dado. Pero dar ofrenda es un reconocimiento de que tenemos un proveedor, que es Dios. Así es. Dar ofrenda, eso es importante, porque nadie que no reconozca a Dios como proveedor puede dar ofrenda. Y esa ofrenda se llamaba la ofrenda online, ofrenda voluntaria, según Levítico 1, 3 al 17. Había otra ofrenda, Mario, que se llamaba la minjat, que era una ofrenda voluntaria. Correcto. Había otra que se llamaba la chamín, que era voluntaria. Y las que eran obligatorias eran la ofrenda hatar y la ofrenda asán. Pero gracias a Dios que hoy la ofrenda es voluntaria. Y debemos acudir al templo a adorar con nuestra ofrenda en la mano de acuerdo a la bendición que Dios nos haya dado. Una ofrenda que muestre gozo, gratitud, amor. Una ofrenda que revele nuestra adoración genuina delante de Dios. De acuerdo a la medida con la que Dios nos haya prosperado. Cada uno, por eso dice la Biblia en 2 Corintios 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios no acepta ofrenda de un corazón triste. Debemos ofrendar por amor a Dios, por amor a su obra, para que la obra de Dios crezca, para glorificar su nombre. Y sobre todo ofrendamos como un reconocimiento de que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Y lo expresamos con una ofrenda de gratitud y con gozo. Gloria a Dios. Ofrenda voluntaria, ofrenda que expresen nuestro amor. Por eso la ofrenda, Pastor Mario, es una expresión tangible de adoración. Es la expresión del corazón. Y cuando llegamos a la iglesia con nuestra ofrenda, lo que le estamos diciendo al Señor, aquí está una expresión, una muestra pequeña de mi amor. Por eso la ofrenda es un acto voluntario de amor. Amén. De amor. Si una ofrenda no tiene el sello del amor, no debiera llevarse a la iglesia. Ahora, cuando yo miro a Cristo en la cruz del Calvario, ofreciendo esta ofrenda, el Padre dio a Jesús la mejor ofrenda, y Cristo fue a la cruz. Entonces yo digo, ¿cómo debiera ser mi ofrenda entonces?
Por eso los cristianos que contemplan a Cristo en la cruz están comprometidos con una ofrenda generosa y valiosa hacia Dios. Es por eso que la cruz es un llamamiento a la generosidad. Amén. No le pidamos a una persona que sea generoso si no ha entendido qué significa la generosidad de Cristo. Exacto. En lo que ocurrió en la cruz. Por eso la cruz condena el egoísmo y estimula la generosidad y la benevolencia. Es la cruz. Al contemplar a Cristo en la cruz, el verdadero cristiano abandona la idea de reducir las ofrendas. ¿Te gusta esa cita, Mario? Tremenda. Está en Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 448. Excelente. Te la voy a repetir esa cita. Me encanta. Para nuestros amigos oyentes. Al contemplar a Cristo en la cruz, el verdadero cristiano abandona la idea de reducir sus ofrendas. Wow. Al contrario, cuando yo contemplo lo que Cristo hizo por mí en la cruz, me doy cuenta que mis ofrendas cada día debieran ir aumentando. Amén. Pero eso es un trabajo interno, es una obra interna del Espíritu Santo. Cuando nos unimos con Cristo alrededor de la cruz, muere en nuestro corazón todo egoísmo y toda codicia. Amén. Los cristianos debieran contemplar por lo menos 1 hora diaria las últimas escenas de Cristo en la cruz. Amén. Cuando contemplamos a Cristo en la cruz, nuestros hábitos y malos hábitos y conductas son cambiados y nuestro carácter es transformado por el amor. Amén. Ofrendas que tengan el sello del amor. Amén. Y llegar a decir entonces, como el apóstol Pablo, que el amor de Cristo nos constriñe. Por eso en el libro primero de las Crónicas, capítulo 16, versículo 29, allí en uno de esos salmos que a veces se utilizaron para motivar la adoración en el pueblo, dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Que esa sea tu experiencia al adorar a Dios, que esa sea tu experiencia al participar del culto divino. En el Salmo 96 también, Salmo 96, versículos 8 y 9, el salmista dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas, venid ante sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. ¿Cuántas razones tenemos para adorar a Dios y para adorarlo sobre todo en la hermosura de su santidad, en cada culto, en cada encuentro que tenemos con Él, cuando debemos venir a presentarnos y, como dice la palabra, traed ofrendas, venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Como hijos e hijas de Dios que tenemos la responsabilidad de administrar todos los asuntos aquí en la tierra que Él ha puesto en nuestras manos, es un privilegio. Es una gran oportunidad y también una responsabilidad llevar nuestras ofrendas ante el Señor. Si el Señor nos ha dado hijos para criarlos, debemos compartir con ellos el gozo de llevar los diezmos y las ofrendas allí al culto divino, al culto de la iglesia. En algunos hogares la gente devuelve su diezmo, lo hace online, lo hace mediante diferentes tipos de transferencias, pero sea cual sea el medio que utilicemos, todos podemos participar de esa experiencia de adoración, de esa experiencia de entrega al Señor. Como sea que lo hagamos, la devolución de los diezmos y las ofrendas es parte de nuestra experiencia de adoración a Dios. Y así debemos también instruir a nuestros hijos e hijas, ahora que estamos reavivando el altar familiar, ahora que estamos despertando, levantando el altar, que se está motivando a través de los días de oración a nivel global. Es bueno que esta experiencia sea la que logre permear todos nuestros conceptos y toda nuestra experiencia en la vida espiritual en cada miembro de la familia, cada uno, como está expresado una y otra vez en la palabra. Así que hay una conexión muy estrecha entre las ofrendas y la adoración. No perdamos la conexión en ese sentido. Enseñemos a aquellos que van a adorar a Dios en el templo, a los que van a participar en la plataforma, enseñemos a cada uno tomando su sobre, tomando su ofrenda, poder participar de un culto integral, de un culto que no quede cojo,
porque le haga falta una de sus partes importantes. Y cuando se presenta la palabra, a veces somos simplemente personas que están allí escuchando, somos receptores. Al escuchar la palabra, al escuchar la persona que ora, al escuchar al que está alabando, con frecuencia somos simples y meros espectadores. Pero cuando se trata de la ofrenda, indefectiblemente somos actores dentro del cuadro de la adoración. Así que entre todos los elementos de la adoración, este es de singular importancia y debemos rescatar lo que tiene que ver con darle el lugar adecuado dentro del culto de adoración al momento de las ofrendas. Sí, Pastor Mario, al ofrendar debemos recordar siempre que es una experiencia de adoración a Dios, que las ofrendas son parte del culto, que no debiéramos ir a adorar con las manos vacías, que no debiéramos dar ofrenda de mala gana, ni con defecto, ni por rabia, porque la ofrenda es el resultado de una conversión genuina. Amén. La ofrenda es el resultado de una vida santificada. Dar ofrenda generoso es el resultado de un corazón que ha sido salpicado por la sangre de Cristo. Amén. Dar ofrenda en el culto, no a persona ni a ministerio. Dar ofrenda es el resultado en la vida de una persona que ha madurado espiritualmente. Que el Señor nos bendiga y que de ahora en adelante podamos dar ofrenda que tengan el sello de la gratitud, el sello del amor y el sello de la adoración. Amén, amén. Con estas palabras en mente, prepárate, amigo oyente, y prepara a tu familia. Haz como Josué, promete como Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Prepárate para que la experiencia de adoración esta semana incluya la ofrenda en cada miembro, en cada uno de los miembros de tu familia, y logres tener una experiencia renovadora y sea el inicio de una participación activa en los cultos al Señor y puedas ver el fruto del esfuerzo y el sacrificio que realizas para agradar a aquel que ha dicho que aunque reconoce que a todos le ha dado, Él ama al dador alegre. Así, de esta forma, llegamos al final del estudio Las ofrendas para Jesús. Las ofrendas para Jesús, con el tema Las ofrendas y la adoración, en este martes 24 de enero. El texto a memorizar, que está contenido en el Salmo 116, versículos 12 al 14, dice: ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Que tengas una experiencia renovadora y sea dentro del pueblo del Señor, como lo estipula la palabra, y sea como respuesta a la invitación a adorar todos al Señor. Que puedas ver cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y que al final, como el salmista, puedas recibir esa experiencia diciendo: yo me alegré con los que me dijeron que a la casa de Jehová fuéramos para adorarle en la hermosura de su santidad. Pastor Joel, si nos despide en oración y pide la bendición para cada uno de nuestros oyentes. Te damos gracias, Señor, por este maravilloso tema de la ofrenda en la adoración. Permítenos cada día entregar nuestras vidas a ti como una ofrenda. Permítenos enseñar a nuestros hijos a ofrendar y dale tu bendición a nuestros oyentes mientras lo hacen para la gloria de tu nombre. Sigue trabajando en nuestro carácter de tal manera que esté listo para tu venida. Amén. Y bendice a todos nuestros hermanos y a todos nuestros amigos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.